Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, damos gracias al Señor porque nos permite un día más reunirnos en su santo y hermoso nombre, con el fin de meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y si quieres tú, haz el favor, Quique, coge esa versión, porque te hace falta un versículo. En el capítulo 21, verso 28, hay una parábola que, por cierto, no sé el porqué ni el motivo, pero os voy a decir una sorpresa, que hoy he meditado en ella. Yo, pese a los años que llevo, nunca la he escuchado predicar. Y es raro, la parábola de los dos hijos. Sí, la he escuchado citar en un púlpito de largo, citarla por encima. Pero decir un predicador, voy a pararme esta tarde, señores, y hablar de ella. O sea, estudiarla, hablarla. Yo que recuerde, no. Y eso me ha llamado la atención o la curiosidad, y eso es lo que me ha llevado a ella. Parábola de los dos hijos. Está en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepintéis después para creerle. Alabanzas al Todopoderoso. En primer lugar, como siempre hablamos, veamos el contexto. ¿Cuándo se dijo esta palabra? Primer detalle, estamos en Mateo capítulo 21. Capítulo 21 de Mateo, versículo 1, nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén, que es el Domingo Ramos. No sé si se le llama a nosotros ahora el Domingo Ramos. Si aquí nos habla que 5 días después a Jesucristo lo mataron. La última semana o los últimos días de Jesús. Me ha llamado la atención algo. Josué, capítulo 1 a capítulo 20, nos narra la vida de Cristo durante 30 años. Y del 21 en adelante nos narra la vida de Jesús de una semana. Usa no digo la mitad del Evangelio, pero usa el 60% para hablar de los últimos días. Pero bueno, ahí no entramos, porque Juan también lo hace. Juan usa 3 años y pico para hablar del ministerio público de Cristo, de Juan 1 al 13, y del 13 al 21 para hablarnos de una semana. O sea que normalmente los evangelios usa la mitad de los evangelios, casi, en algunos no, para hablar una semana. Y eso ya nos para y nos pone un semáforo, ¿sí o no? Para que nos lleve a pensar. El domingo entró Jesús en Jerusalén. ¿De dónde venía? Porque como decía, venía de Betania. Eso se puede comparar en Juan capítulo 12. Vamos a comprobarlo. Juan 12 es para que cojáis el hilo del pensamiento, ¿eh? Como veis, todavía no he entrado en lo que vamos a predicar. Dice Juan 12, 1:
Jesús es ungido en Betania, Juan 12:1. Y Juan 12:12. Y al siguiente día, la entrada triunfal a Jerusalén. Al siguiente día. O sea que entonces ya sabemos que Jesús el sábado estuvo en Betania. ¿Entendido? Y el domingo estaba en Jerusalén. ¿Sabemos de dónde venía Jesús? ¿Sabemos de dónde venía Jesús? De Betania, de la casa de Marta, María y Lázaro, porque ya había hecho el gran milagro, la resurrección de Lázaro. Alabanzas al Todopoderoso. Bien, entonces quedamos. En Juan 12 nos narra que Jesús estuvo en Betania, en una cena, y ahí en ese acontecimiento fue cuando María quebrantó el frasco de alabastro, que por cierto es un pasaje muy, muy bonito, pero ahí no vamos a entrar. Y al siguiente día entró en Jerusalén, sabemos el sábado y el domingo, y el lunes entró en el templo, lunes en el templo. Entonces desde el versículo 1 del capítulo 21 a la muerte de Cristo fueron 5 días. Si murió el viernes. Y en el templo, ¿sabéis lo que hizo? Ya sabéis todos. Hizo 3 cosas. Vamos, 3 cosas hizo en el templo. Una, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban. Una, volcó las mesas de los cambistas. 2, y las sillas de los que vendían palomas. 3 cosas hizo. Y hacer esto, vamos ahora al otro día. El martes viene y encuentra una higuera, que es la famosa higuera que Dios la maldijo, que era un símbolo y una representación de Israel. La maldijo porque aquí en esos momentos, los que tenemos la doctrina del pacto, aquí vemos que Jesús ya desechó a Israel en la parábola de los labradores malvados, ¿no, Quique? Dice la Escritura, y el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que dé fruto. Y la parábola de la higuera estéril, de esta, que Dios maldice a una higuera por no dar fruto, era un simbolismo, era una imagen que quiso dar de Israel. Y ahora entramos en el 23. ¿Por qué? Todo está rodeado, hermano Machaco. Porque en el 28 dice, ¿qué os parece? Comienza, ¿qué os parece? ¿De qué? Cuando yo estoy hablando y digo, ¿qué os parece? Es que he estado hablando algo antes. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué os parece? Pues le hicieron 2 preguntas los fariseos a Jesús. Dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Y quién te dio autoridad? 2 preguntas, no una. Dinos con qué autoridad haces estas cosas y dinos quién te dio autoridad para hacer estas cosas. Y Jesús le respondió, os haré yo una pregunta, y si me la respondéis, yo también os respondo a la pregunta que me habéis hecho. Y les dijo, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos, muy prudentes, muy sagaces, pero no nobles, entre ellos hablaron primero, antes de contestar. Tenían un concepto alto de Jesús, ¿eh? No contestó ninguno. Entre ellos se apartaron y hablaron. Si decimos del cielo, nos va a decir por qué no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, se va a tirar el pueblo a nosotros, porque hay un testimonio de Juan que muchos se arrepintieron y cambiaron de vida. Pues ¿qué decimos? Pues no queremos responderle. Pero en vez de decir no queremos, dijeron no sabemos.
mintieron, sabieron, pero preferían pasar por ignorantes que por infieles. Y Jesús le respondió: pues yo os digo una cosa, yo tampoco os digo con qué autoridad y quién me dio autoridad. Y no le contestó. Ahí nos habla que el que no se compromete con la verdad, Dios no se compromete con él. Cuidado, Tú me has hecho una pregunta, dos, y yo te he hecho una promesa. Si tú me respondes a lo que yo te pregunto, yo te doy mi palabra que yo te respondo a ti. Y ahora coges tú y dice, pero Jesús le contesta y le dice en el versículo 27, y respondiendo Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no dijo, no lo sé. Jesús sabía. Tampoco yo os digo por qué hago estas cosas. Os niego el derecho de daros una explicación. Aquí vemos que Dios niega el derecho de darles una explicación y una información. Ellos no buscaban la verdad, buscaban su posición, su comodidad y sus intereses. Y el primer requisito para encontrar la verdad es amar la verdad. Hay gente que me dice, necesitamos más luz. ¿Verdad? Pero yo digo, necesitamos una naturaleza que ame más la luz. Porque hay cosas, hay verdades, que si las recibimos y las aceptamos, traen sus consecuencias. Y entonces, esto lo dicen. Si decimos que es de Dios, dirán, ¿por qué no lo hemos creído? Y si decimos que es de los hombres, no podemos negar ante la evidencia y ante los frutos de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver qué frutos son. Lucas, hazle favor. Capítulo 3, comenzamos. Verso 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué dices que hagamos? Él entonces les dijo, no exijáis más que os ha sido ordenado. Amén. O sea, los publicanos fueron donde Juan el Bautista. ¿Qué hacemos, maestro? La gente peor lo aceptó. Ahora leemos un texto más. Lucas 7, 29 y 30. Un texto fabuloso. Lucas capítulo 7. He cogido esa versión, la BX, porque lo dice más claro que la Reina Valera. Este texto. Lucas 7, 29 y 30. Escuchad bien. Y todo el pueblo y los publicanos, al oírlo, reconocieron la justicia de Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. El que rechazó a Cristo específicamente fue la gente, sí, pero específicamente fueron los religiosos de su época, y más específicamente los líderes de su época. O sea, los que rechazaron a Cristo fue la humanidad, de acuerdo. Los que rechazaron a Cristo fue el mundo religioso, de acuerdo. Pero específicamente y especialmente fueron los hombres más preparados, los maestros, los que guiaban al pueblo, los escribas, fariseos, los saduceos, los poderosos en las escrituras, los que ocupaban un puesto y una posición. Esos fueron el gran tropiezo, ¿no, Quique?
Y la gran cuidado, que Dios quiera que eso no se vuelva, o si no se está repitiendo ya. A veces para ver el presente hay que echar mano al pasado. Y como el hombre es el mismo, hace 100 años o 200 o 300 las guerras eran con espadas. ¿Pero para qué? Para matar a personas. Y ahora son con bombas. Pero la idea es la misma, ¿no? Hacer daño y matar. ¿Qué más da? Que mates con una espada o con un arco, antiguamente, y ahora con una bomba. Pero la idea, la intención es la misma. Por medio de los adelantos que ha habido, los instrumentos o las herramientas para hacer mal han cambiado, Quique. Pero la intención no. La intención nace de un corazón pecador. Porque todos somos pecadores. Entonces, es lo mismo, Entonces Jesús, ellos le dijeron no. Total, Jesús quería que ellos contestasen, ¿sí o no? Pero no contestaron. Dijeron, no sabemos. O sea, no contestaron que Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista era de Dios, y tampoco contestaron que era de los hombres. O sea que no le contestaron. Pero Jesús ahora hace una parábola para obligarles a contestar. Ahora entramos en la parábola. La intención de Cristo era obligarles a contestar. Y dice, ¿pero qué os parece? ¿Qué os parece? Le pregunta, ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos. Y le dijo a uno de ellos, vete a trabajar a mi viña. Y le dijo, no. Y arrepentido fue. Y a otro le dice, hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Sí, y no fue. ¿Qué os parece? A ver. Claro, ya otra vez no pueden decir que no saben ante el pueblo, ante la gente, porque esto estaba ante la gente, esto estaba todo a lo del templo. Esta parábola estaba a lo del templo, a lo del atrio. Había cientos de personas. Hace un rato han dicho que no saben lo de Juan el Bautista, y ahora ¿cómo decimos? Pero si está claro. Pues pensamos, el que se arrepintió y el que fue, no es eso. Sí, les hizo contestar. Es que les puso una parábola, les arrinconó y les obligó a contestar. Les obligó a posicionarse. Y cuando se posicionaron, se condenaron. Hay gente que le ofendes si le obligas a posicionarse. No quiere posicionarse. O sea, no es tan malo para negar una verdad, pero no es tan bueno para aceptar las complicaciones que es aceptar esa verdad. Y lo que pretenden solo es una cosa, es pasar de largo, mirar a otro lado y no posicionarse. Pero Jesús dice, tú de aquí no te vas. Te es una pregunta y no me has contestado, pues me vas a responder. ¿Quién de los dos hizo la voluntad? Vaya contestación de uno, fea. No voy. Pero arrepentido fue. ¿Sabes quién era el primero? Los publicanos, las prostitutas, los que Juan el Bautista predicó y se arrepintieron. Este hijo no tenía educación. Ya ves qué contestación más fea, un hijo por un padre. No quiero ir, no voy. Pero el hijo no dice, Jesús que dijo, Padre, perdóname, discúlpame. No dice nada, dice, y arrepentido fue. Y hay algunos que arrepentidos lloran, pero la siguen mandando. Ese arrepentimiento se parece al de Judas, que tanto lloró y se amargó que se ahorcó y está en el infierno. Es remordimiento.
no es arrepentimiento. Es que no te puedes arrepentir si Dios no te lo concede. El hombre tiene tan poca categoría que ni arrepentirse. No, yo no me puedo arrepentir sin la gracia de Dios. Necesito la gracia de Dios hasta para arrepentirme. Arrepentirme de verdad y de corazón y de sinceridad, pero de verdad y de verdad, repito, no puedo arrepentirme de verdad, hermano Chencho, si no interviene Dios. Y en que este hombre dijo una palabra fea, el hijo al padre, ¡no quiero! Pero dice Jesús, y arrepentido, lloró, no. Y arrepentido, se puso triste, no. Y arrepentido, golpeó el pecho, no. Y arrepentido fue. ¿Os dais cuenta? Y arrepentido fue. Y entonces, el otro hijo representa al religioso, al que tiene modales, al que externamente lleva una vida muy ordenada, al que externamente es un hombre pues que tiene la gracia común y no tiene vicios feos y es muy ordenado. Yo no quiero mentar nombres, pero hace tiempo hablé con un hombre y le pregunté, ¿qué tal tus hijos? Y me contestó, muy bien, son muy trabajadores, no tienen vicios feos, es verdad, lo que me dijo toda la verdad. Y gracias a Dios no me dan problemas, estoy muy contento con ellos. O sea, son muy trabajadores, no tienen vicios feos, no me dan problemas, que eso es una bendición, con un hijo no te dé problemas, es una bendición, no hay que negarlo. Y yo estoy muy contento. Y en el Señor, no, en el Señor no está ninguno. No quieren a Dios ninguno. Pero yo estoy muy contento. Eso me dijo un cristiano. Yo estoy muy contento. Son muy formales, son muy trabajadores, no tienen vicios feos, son caballeros, no me dan problemas. Y estoy muy contento. Pero no tienen a Dios, ¿no? Si cuando se muere se van al infierno, ¿no? Claro, eso no lo dije, lo pensé. Y tú estás muy contento, ¿no? Es que la gente está contenta. Es que hay padres cristianos, yo estoy gozando, tengo Dios me ha bendecido mucho, tengo unos nietos, oyes, ninguno tiene vicios, son formales, son aplicados, son trabajadores, y las preguntas, ¿pero son cristianos? No, ninguno. O sea, ¿y estás contento? Sí, tú contento. Bueno, es que ante esa evidencia veo una gran ignorancia o una gran incredulidad, que no creen en el futuro, que hay un cielo hermoso, que ir con Cristo y un infierno que escapar, ¿sí o no? Y la única manera de no irme al infierno y de irme al cielo es recibir a Cristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirme e ir a trabajar a la viña, que aquí es al reino de Dios. Y entonces, repito, ¿quién? Y le pregunto, le obligó Jesús, daros cuenta, Verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y le dijeron ellos, el primero. Y Jesús dijo, de cierto os digo, cuidado ahora con la palabra, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabéis lo que es esa verdad? En aquella cultura, las dos personas más bajas para ellos en aquella cultura había tres, samaritano, mestizo, ramera y publicano. Y Jesús les dice a los serios, a la élite religiosa, escuchadme bien, los publicanos, los que cobran impuestos, que a los publicanos les quitaban de la sinagoga, no les dejaban entrar. Un publicano era algo feísimo, horrible.
Pues ese que tienes un concepto malísimo, sí, y una mujer mala en aquella época, madre mía, pues esos dos van a ir delante de vosotros al reino de Dios. Vamos a traer esa palabra ahora a este siglo. Reúne, con todos mis respetos, a la Florinata de Valladolid, a los más formales gitanos de Valladolid y gitanas, a la Florinata, porque se lo merecen, tocarle las palmas de tan formales y tan caballeros que son. Gracias damos a Dios por ellos. Pero si no tienen a Cristo, diles que la ramera fulana que se ha arrepentido y el drogadicto fulano que se ha arrepentido, que van al cielo y ellos no. Eso es lo que hizo Jesús aquí. ¿Os dais cuenta? La parábola de los dos hijos. Y le dijo otra palabra: hijo mío, ve hoy. No dice eso. No mañana, hoy. Ve hoy. Es un mandamiento. No es una palabra narrativa, es un imperativo, ¿no? Ve hoy, hoy, hoy. No mañana, hoy. Ve a trabajar hoy a mi viña. No solamente le dijo ve a trabajar, sino que dijo hoy. Mañana quién sabe dónde estás. Esta noche me puede dar un infarto y me puedo marchar. O sea, no digas mañana que te vas a convertir. Porque si te mueres esta noche, ¿qué pasa? Porque solamente van al cielo los que reciben a Cristo, ¿sí o no? Creo que eso está claro, ¿no? Y recibir a Cristo, ¿qué implica? Amar a Cristo, respetar a Cristo, seguir a Cristo y practicar la voluntad de Cristo. No perfectamente porque somos imperfectos, no perfectamente porque somos imperfectos, pero sí sinceramente. Vete hoy. Y la palabra hoy, voy a usar un texto sin entrar en él, porque ahí en ese texto hay un mensaje. Pero un detalle. He dicho que en Mateo 21, después de la entrada triunfal a Jerusalén, purificó Jesús el templo, ¿sí o no? Sí. ¿Sabéis que esta es la segunda vez que lo hace? La primera aquí que fue en Juan capítulo 2. Al principio de su ministerio, Jesús comenzó purificando el templo. Y al final de su ministerio volvió a repetirlo. En la versión Valera lo compara que es la misma, pero no es la misma. Porque Juan, el capítulo 1 hasta el 4, habla del primer año del ministerio de Jesús en Judea. Y eso lo hizo el primer año, al principio de su ministerio. Y esto lo hizo al final. Tuvo Jesús la necesidad de purificar el templo al principio del ministerio y al final. 2 veces. Lo que en la segunda vez hay una palabra muy bonita que dice: y vinieron en el templo ciegos, cojos y los sanó. Aquí. Al tiempo que purificó, sanó, hizo milagros. Y los niños seguían alabando al Señor. Hosana al que vive en el nombre del Señor. Se tuvo la necesidad. Podemos ahí aplicar, ¿eh? Yo tengo la necesidad hoy de arrepentirme. Y tú tienes, Señor, el poder de poder limpiarme hoy como ayer me arrepentí y ayer me limpiaste. Por eso digo que Dios no me manda a arrepentirme, me manda a llevar una vida de arrepentimiento, porque diariamente fallo, me equivoco, me confundo. Y como diariamente peco, pues diariamente debo estar arrepentido a los pies de Cristo. O sea que no te ha llamado Dios a que te arrepientas, te ha llamado Dios a que vivas una vida llena de arrepentimiento diaria, continua y permanente. Porque la santidad progresiva no es un logro, es un proceso.
La posicional no, es un logro por los méritos de Cristo. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, seguimos. Y dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y se bautizaron, y vosotros no. Esta es la parábola de los dos hijos, hermanos. Aquí está comparando a un hijo al mundo religioso de su época. A uno que tiene unos modales externos o que tiene una gracia común maravillosa. Porque hay gente que son buenas personas, en la carne hablo, ¿eh? Cara a Dios no, somos pecadores todos. Son formales, son serios, ya. No. Ese necesita igual que el otro. Pero es una pena, hermanos. El primero le dijo al padre, ¡no! Y arrepentido fue. Pero fue, Quique, no, arrepentido. Y el segundo dijo sí y no fue. Pero aquí meto yo un tercero. Hubo uno que no dijo no, que es Jesucristo, que le mandó el Padre y dijo sí, y fue. Ese tuvo la obediencia perfecta, ¿verdad, Quique? Dijo que sí y fue. Un hijo dijo no y fue, pero fue arrepentido. Y es salvo porque se arrepiente, si no, no es salvo. Y el otro no es salvo porque no se arrepiente y no hace caso al Padre. Pero hubo un hijo que no. Que el Dios Padre dijo, en él tengo toda mi complacencia. Y es en la bendita persona de Jesucristo. Amén. Entonces la vida de Jesucristo, su vida en la tierra, ahí se le llama una obediencia activa, de obediencia hacia Dios. En que esos méritos no sirven para ser salvo, pero sin esa vida sin pecado no pudiese haber sido el Salvador. Somos salvos por la muerte de Cristo, ¿sí o no? Amén. Pero por el respaldo de que llevó una vida sin pecado. Entonces uno te dijo sí y no fue. Y otro te dijo no y fue. Pero Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Amén. Y por eso me llama a mi Padre, porque siempre hago lo que a Él le agrada. ¿No dijo eso? Siempre hago. Me parece que esa palabra ningún mortal, Quique, puede decirla. Nadie puede decir esa palabra. Pero Jesucristo, que era la segunda persona de la Trinidad, ese hombre es la única persona que pudo y puede decir, yo siempre he hecho lo que a mi Padre le agrada. Aquí tenemos los tres hijos. Y entonces nosotros no estamos ni en el primero ni en el segundo. Hemos recibido al tercero. Amén. Lo hemos recibido, creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Amén. Y a estar en Jesucristo somos salvos. Amén. El que esté en Cristo es salvo. El que no esté en Cristo no es salvo. Porque la salvación está en Él. Pero gracias a Dios que nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos, decimos al pecado que no, a Cristo sí, y pedimos por favor que su gracia nos ayude a mejorar. Porque la gracia que limpia y no transforma me suena a lata. La gracia que limpia y no transforma me suena a lata. Cuando Dios actuó en la gracia en Zaqueo, que dijo, devuelvo a los que he defraudado, devuelvo cuadruplicado todo. Y la mitad del capital lo doy a los pobres. ¿Cuándo lo dijo? Cuando recibió la gracia, ¿sí o no? La gracia que limpia y no transforma, yo dudo de esa gracia. El que dice que ha entrado por la puerta y no camina por el camino estrecho, es mentira.
La evidencia que entra por la puerta estrecha es si ando en el camino estrecho. Y la evidencia que tú no has entrado por la puerta estrecha es que andas en el camino ancho. Que Dios nos ayude a decir, a saber a lo que tenemos que decir no y a saber a lo que tenemos que decir sí. Y con esto termino, que hace mucha calor. Hermanos, el propósito de la parábola es muy amplia, pero una de las cosas que consiguió Jesús, que les obligó Quique a responder. La primera palabra no respondieron. No lo sabemos, mentiroso, lo sabéis. Mentiroso, lo sabéis. Pero Jesús dijo, ni yo tampoco. ¿Sabes qué yo entender, Jesús? Sé que lo sabéis y no queréis decirlo. Esa fue la contestación. Ni yo tampoco quiero deciros. O sea, no quiero relación con vosotros porque no os comprometéis con la verdad. Y para que la verdad... Hay una frase que enseñé hace muchos años que Dios me la indicó y la repito y ya cierro el mensaje. Es una pena porque es un... Pero bueno, lo cerramos. Hace una calor excesiva. La verdad tiene fuerza, hermano Josué, si tiene relación con el autor de la verdad. Si no tiene relación con el autor de la verdad, no tiene fuerza. ¿Entendido? Y la ciencia que no produce conciencia no sirve para nada. Que Dios nos ayude a arrepentirnos y a ir. Y que Dios os bendiga. Amén. Enchufo esto, que ya estáis muertos. Eso también se ha grabado. ¿Se ha grabado esto? Ay, sí, sí.